Buenos días, qué alegría encontrarnos para celebrar hoy la gran solemnidad de todos los santos. Esta es una fecha especial, grande en la iglesia. Se invita a que miremos todos aquellos que en la historia han querido seguir a Jesús radicalmente, transformando totalmente sus vidas. Hoy la iglesia nos invita a que escuchemos la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Escuchemos con atención. Primer momento. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña y se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, la invitación es a que tomemos de nuevo el texto. Este texto del Sermón de la Montaña, de las Bienaventuranzas, capítulo 5, versículos del 1 al 12, lo podemos revisar bien, con todos los detalles. ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿Cuáles son las invitaciones? ¿Cuál es el tipo de felicidad? ¿Quiénes son los dichosos y felices? Empieza a nombrarnos como 8 características de aquellos que van a alcanzar la plenitud delante de Dios. Miremos, como siempre, es una invitación a mirar detalle por detalle, versículo por versículo. Hoy, este domingo, coincide con esta gran solemnidad. Por eso, la iglesia siempre nos trae las bienaventuranzas para mirar a aquellos que verdaderamente desde la tierra ya han sido bienaventurados y dichosos y felices, porque han conocido los criterios de Dios y han vivido en torno a ellos. Miremos, aquí todas las expresiones de Jesús son muy valiosas, cada detalle es importante. Segundo momento, meditación. La iglesia desde un comienzo ve importante resaltar la vida de aquellos que se han dedicado al encuentro con Dios. Normalmente tenemos unos santos muy conocidos que dejaron gran impacto y gran huella en la historia de la iglesia. Esta fecha es para mirarlos a todos. Muchos que nosotros no conocemos sus virtudes, delante de Dios están muy claras. Su vida agradó a Dios y por eso gozan de la presencia del Dios unitrino y están en presencia de Él. Por esto es una gran fiesta para reconocer a todos aquellos sencillos, humildes, que en el día a día se encontraron con Dios, o aquellos que transformaron su vida después de un camino de espaldas a Dios y que después verdaderamente vivieron según la voluntad perfecta, buena, perfecta y agradable de Dios uno y trino. Hoy, pues se nos invita a mirar las bienaventuranzas. Jesús sube a la montaña. En el contexto de Mateo, se da allí en la montaña, se sienta, se acerca a los discípulos y la muchedumbre lo escucha y empieza a decir: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Hemos meditado que en esta bienaventuranza están contenidas las otras, porque el pobre de espíritu es todo aquel que pone su confianza totalmente en Dios. El pobre de espíritu ve la vida con los criterios de Dios. Inclusive aquí no es pobreza sociológica de tenga o no tenga bienes. Le queda más fácil a aquellos que no tienen puesto el corazón de pronto en los tantos bienes que tengan. Pero aún puede llegar el caso de que teniendo bienes, aquel que sabe para qué los tiene, quién se los dio, pues sabe que su corazón solo puede estar puesto en Dios. Lo otro son bendiciones que Él mismo va dando y va compartiendo y son motivo de mayor bendición. O aquel que aún lo poco que tiene, pues también lo pone para el servicio de los demás. Pero aquí la clave es que el corazón, tenga o no se tenga, esté puesto en Dios. La mayor fuente de bendición
de aquellos que quieren ser felices en los criterios de Dios es poner toda la confianza en Dios. Por eso el primer mandamiento es una invitación al solo al Señor, uno, el único Dios verdadero. Deuteronomio 6:5, 6:4 empieza a mostrarnos cómo solo a Dios se le debe dar la adoración. Entonces, aquí la clave ya nos empieza a mostrar que el camino de santidad propuesto hoy empieza por aquellos que ponen toda su confianza en Dios. Toda, no una parte, más adelante pensar en Dios, no, desde ya toda la confianza en Dios. Y esa es la puerta de entrada, el que hace de su vida una búsqueda permanente, el que se levanta todos los días, le agradece a Dios y le dice: Señor, hoy quiero santificarme en tu presencia, enséñame a caminar en tus preceptos, en tu bendición y en tu gracia. Y todo lo que tenga, lo pone al servicio de este camino de santidad. Por eso aparece esta gran puerta que es la pobreza en el espíritu. Si tenemos bienes, bendito sea mi Dios, se ponen también como bendición para otros y es un factor multiplicador. Después empieza a nombrar unas categorías que para el mundo eso suena como que dichosos estos que están también llorando. ¿Y quién es sino Dios, el Padre perfecto, que ve que todos aquellos que sufren, que están luchando su vida, sobre todo los que por injusticias y distintas situaciones de la vida están sufriendo, por aquellas madres que derraman las lágrimas, por querer hacer el bien, por querer obrar correctamente, por aquellos que con recta intención se van encontrando con momentos duros de la vida y viene el llanto y viene la dificultad? Pues ¿quién es Dios? El Padre. Y Él va acompañando el camino de estos que están en estas situaciones. Él acompaña a los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Normalmente aquí en este mundo de los astutos, de los vivos, pues parece que es el que pasa por encima del otro, es el que tiene muchas capacidades o el que se hace el muy inteligente y a veces con un corazón egoísta y duro no mira las realidades del otro. Pero Dios conoce los corazones y Dios ve quienes están sufriendo por un montón de causas y circunstancias y Él les dará la tierra y les dará su presencia desde ya. También está la promesa de aquellos que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dios es el que nos justifica. En su Hijo ya todos hemos sido como ordenados en su presencia, como hemos tenido la capacidad de caminar rectamente en su gracia. Aquellos que tienen sed del encuentro con Él, de obrar en perfección. Así haya muchas invitaciones a no obrar perfectamente o en rectitud. Todos aquellos que quieran vivir sanamente en la presencia de Dios serán llenos de la presencia, quedarán saciados de la gracia de Él. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El mundo a veces nos invita a ojo por ojo, diente por diente, y la venganza y la pelea y el odio. En cambio, el de la misericordia, el que se mete, sabe que tiene miserias y se mete en las miserias del otro, en las realidades difíciles del otro, se empapa de meterse en la visión del otro y comprende y tiene misericordia. Ese actúa en orden a la bendición y a la misericordia de Dios también. Está actuando y mirando los criterios de la vida según los ojos de Dios, que es misericordioso. Ellos van a alcanzar misericordia. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza es clave en un mundo de hoy donde se quiere mostrar la vida con otros criterios. La valoración del mundo, del éxito humano y de la vida solo en criterios rápidos de productividad, de producir, de ser muy astutos, de un montón de circunstancias y de invitaciones. El limpio de corazón, inclusive, es aquel que no está, nos dice el Padre Rubén, que ni siquiera piensa mal del otro, que no está buscando cómo tumbar al otro, cómo inventarle al otro circunstancias, mentiras, calumnias. El limpio de corazón es el que se acerca a todos, sin prejuicios, sin obstáculos, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes no, sino los santos? El gozo del que quiere ser santo es de aquel que quiere caminar en encuentro con Dios todos los días de la vida, para el gran encuentro después también final. Y viene también a decirnos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dios trae una paz, no una paz a cualquier precio, porque el que quiere seguir a Dios encuentra momentos duros, pero tiene un gozo y una fuerza para actuar desde dentro y trabaja en la sociedad, en su casa, en su día a día, porque su contexto sea eso: paz, respeto,
entrega, servicio, donación, nunca conflicto, ni cizaña, ni generar pelea. El que quiere vivir en Dios tiene a Dios por dentro, vive en su presencia, es templo del Espíritu, y su boca y su actuar y sus pensamientos y sus ideas y todo su obrar diario pues muestra a Dios. También nos dice: perseguidos, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan y los calumnien por mi causa, estén alegres, porque su recompensa será grande en el cielo. Estas dos últimas tienen que ver con aquellos perseguidos por la justicia, por aquellos que los insultan y son perseguidos por seguir a Dios, la causa de Jesús, porque han optado radicalmente por Dios. Y el que se declare a favor de Jesús, Jesús se declarará a favor delante del Padre por ellos. Y ya desde aquí han buscado una santidad y un anhelo, y no han guardado respetos humanos, sino que saben cuál es el tesoro. Y el tesoro es tener al Espíritu por dentro, seguir la vida de Jesús, caminar en su gracia y en su bendición, y ahí viene toda la vida de santidad. Pareciera que el mundo de hoy nos invitara a decir que la santidad es como un término trasnochado. Perdónenme como un poquito el término fuerte, pero la santidad es un don de Dios. Es una capacidad que Él nos da. Es una fuerza de Él dentro de nosotros transformando la vida. No es por allá para los de la Edad Media, es para hoy. Cuando en la vida se comprende el valor de la santidad, la vida tiene otro sabor y tiene otra capacidad de verla. Y vemos la vida con la sabiduría, que no es un don del Espíritu, para mirar la vida con los criterios de Dios, no con la vida solo con nuestros criterios. Tristemente a veces nuestros criterios son los del mundo, los del día a día, y son muy pasajeros. Son felicidades corticas, a corto plazo, pues aunque nosotros pensamos a 80 y a no sé cuántos años, pero eso no es nada con la eternidad. Santidad es gozo para la eternidad. Y no quita la dificultad, no quita dificultades, no quita la cruz. Y la santidad viene con momentos de aprendizajes, pero hay una capacidad de Dios. Ahí vamos con Dios por dentro de nosotros, Dios de la mano, transformando nuestra vida, nuestros criterios y mostrándonos que Él tiene un gozo y una felicidad y una dicha. Por eso las bienaventuranzas, dichosos, una dicha y una felicidad que es más grande que solo el tener, el poder, el placer y los criterios que son pasajeros. Esta vida pasa, pero Dios con nosotros, buscándolo a Él, búsqueda de Él, pobres de espíritu, el que pone toda la confianza en Él, conoce, sabe y siente y percibe que la vida es distinta, que la vida tiene otro sentido, que el vivir, el estar aquí, tiene un sentido, el para qué también. No porque tocó vivir, porque mis padres me trajeron a la vida, no, porque hay un diseño perfecto de eternidad que Dios nos ha dado con nombre propio y proyecto personal de vida. Y es un proyecto para las bienaventuranzas, para ser dichosos en Dios, en los criterios de Él, en la búsqueda de Él. Si pudiéramos valorar, como valoramos tantas cosas del mundo, de las propuestas, de las modas, de la vida que hace parte del ser, el tener proyectos, éxitos humanos, si pudiéramos valorar la vida trascendente, la vida del Espíritu, con estos criterios que a veces le ponemos y tanta alegría y tanta búsqueda de las cosas terrenas, créanme que pudiéramos meternos más en comprender que tenemos un tesoro. Y ese tesoro es Dios por dentro de nosotros, dándonos una fuerza y una capacidad para transformarnos, para transformar la vida. Y esto no es invento. Si ustedes miran, y yo miramos la vida de los santos en la iglesia, son hombres y mujeres que con Dios adentro, buscándolo a Él, poniéndolo en el primer lugar de la vida los transformó, Dios los transformó. Dios, con su gracia, hizo de ellos criaturas nuevas. Ya Jesús nos regaló esa capacidad por su muerte, pasión, muerte y resurrección. Y aquel que conoce que el día a día es un don de Dios, que la búsqueda de la voluntad perfecta de Dios es lo mejor que le puede pasar en la vida, pues va modelándose, caminando, aprendiendo, viviendo, fortaleciéndose en la presencia de Dios. Y se empieza a construir un camino de santidad, que no es la puerta amplia, que no es lo fácil, es la puerta estrecha, y es búsqueda de Dios,
y aprendizaje en la tribulación y aprendizaje en la enfermedad y momentos duros, pero hay una capacidad y hay una fuerza y hay alegría y hay capacidad de ver la vida con otro sentido y de pararse con la frente en alto y mirar al cielo y decir, caminamos de la mano de un Padre que nos ha dado a su Hijo. Y en Jesús hemos recibido todo un testimonio de vida para decir, sí se puede caminar en Dios, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. No entremos en los criterios de Dios, sí, Dios a mi manera o Dios para después, Dios para allá. Eso lo comprendieron los santos, algunos en algún momento más temprano de la vida, otros en un momento medio de la vida y otros también al final, pero se transformaron en Él y caminaron en alegría, en justicia, en paz. Pudieron venir lágrimas, pudo venir persecución, pero fueron misericordiosos, buscaron la paz, la concordia, el amor, la misericordia, el servicio. Son pobres de espíritu, inclusive algunos teniendo bienes fueron pobres de espíritu o son pobres de espíritu porque mientras más tienen, más dan y más comparten y se alegran. Hay más alegría en dar que en recibir. Y es entender la vida con el gustico y con los criterios de Dios, con el encuentro con Él. Hoy es una celebración. Nosotros sabemos que la iglesia se compone en la iglesia triunfante, purgante y militante, o los santos triunfantes, santos purgantes y santos que vamos militando en búsqueda de la santidad. Y eso se llama la comunión de la iglesia, que ustedes y yo recitamos con alegría, rezamos en el credo mínimo los domingos. Creo en la comunión de los santos. Y los que ya están en presencia de Él y lo han agradado, o algunos han ya salido del purgatorio, viven en la gracia de Él y piden por los que estamos aquí, peregrinando en este camino de la vida, y también por los purgantes. Nosotros, los que vamos en búsqueda de la santidad, pedimos por los que están en el purgatorio, ofreciendo eucaristías, oraciones, sacrificios, y ellos allá, en su presencia, en su purificación, están revistiéndose, preparándose para entrar al gran gozo de la luz. Esa es la santidad, Dios que viene como luz. Entonces, en estas comunión de los santos, triunfantes, purgantes y militantes, ninguna oración se pierde, ninguna. Y todos los ofrecimientos son grandísimos y válidos. Y nuestros seres que se nos adelantaron quisieran que nosotros viviéramos desde ya la búsqueda de la santidad. Seguramente si nuestros abuelos, bisabuelos que están ya en presencia de Dios porque tuvieron valores, porque agradaron a Dios, por su bondad, piden constantemente para que los que estamos aquí verdaderamente veamos la vida con los criterios de Dios. Los que están en el purgatorio también anhelan también todos los sacrificios y las oraciones que nosotros podemos ofrecer por ellos, y también que nosotros podamos comprender que desde aquí se gana la santidad. De hecho, la cota inicial y más grande para poder entrar en la presencia de Dios es la santidad. No es algo a apartar y a decir no quiero ser santo, porque es una condición fija, necesaria, contundente para gozar a Dios desde ya y gozar a Dios en la eternidad. Dios es un Padre que quiere que todos sus hijos sean dichosos, como nos dice el Evangelio, que quiere que todos sus hijos sean felices. Él no se goza ni en la injusticia ni en la persecución, pero sabe cuáles han venido a ser los criterios del mundo y ve el esfuerzo de todos aquellos que quieren caminar en lucha cotidiana, en un combate, inclusive primero a sí mismos, para perfeccionar la vida, con los dones del Espíritu, con las gracias que produce Él, con los frutos que va dando el vivir delante de Dios. Es una alegría, es una solemnidad, es una fiesta muy grande. Por eso lo que hablábamos del Halloween es una deformación de una tradición que empezó víspera, All Hallows Eve, significa víspera de todos los santos. De hecho, en la historia, parte de la historia llegó un momento en que primero se celebraban los mártires en el siglo IV, después vino el Papa Bonifacio en el 615 y hace que un templo era dedicado a todos los dioses, hace que lo dediquen a todos los santos. Después viene el Papa Gregorio III en el 741 y pasa la fecha del 13 de noviembre al de 13 de mayo al 1 de noviembre para la festividad de todos los santos en una capilla que había en San Pedro. Después viene Gregorio IV en el 840 y hace que esta celebración de todos los santos sea universal para toda la iglesia y se empiece a preparar desde el día anterior, desde el 31 de octubre. Y cuando esta celebración llegó a los países anglosajones llamaron esta celebración All Hallows Eve.
víspera de Todos los Santos, y ese All Hallows Eve terminó en una sola expresión, Halloween, que tristemente hoy habla es de oscuridad, de miedo, de muertes, de brujas, de hechicería, de ocultismo, de satanismo, y no refleja que es la víspera para preparar la vida de todos los creyentes en Dios hacia la santidad. Y la santidad no es oscuridad, la santidad es luz. Por eso este fondo blanco hoy nos invita como a hacer como un detalle de ustedes y yo nos tenemos que revestir de la luz, de la presencia de Dios. Es una forma, inclusive el Apocalipsis habla de los que vienen con las vestiduras blancas. Han agradado a Dios y muchos vienen del sufrimiento y de las dificultades, pero han caminado en rectitud delante de Dios. Por esto esta imagen del color blanco es querer vivir en la luz de Dios. No en las tinieblas que se nos ha propuesto desde la noche del Halloween. Es querer agradar a Dios. Es querer vivir la dicha como Dios comprende el gozo para sus hijos. Como Dios sabe que deben obrar rectamente en su presencia aquellos que llama a una vida especial. Pero no es solo para unos, no es solo para unos, ni para los sacerdotes o los consagrados. Todos estamos llamados a la santidad. Los laicos también, y lo han comprendido muchos. En el tiempo, en la historia y ahora en esta generación necesitamos laicos muy santos, muy fuertes, muy valientes, muy llenos de criterios de Dios. No solo de los criterios del mundo, no, de criterios de Dios. Padres que le enseñen a sus hijos a entender cuál es la verdadera felicidad de la vida, cuál es el verdadero sentido de la vida, santificarse en el crecimiento, en el hogar, en el trabajo cotidiano, en el hacerle bien a los demás. Hoy hay unos detalles aquí. El ser pobres de espíritu es poner toda la confianza en Dios, y el ser limpios de corazón, porque los limpios de corazón verán a Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren ver a Dios? Desde ya. ¿Quieren sentirlo, amarlo desde ya? Y en un futuro gozar de su presencia. Cambiemos esas concepciones que el mundo nos ha dado a entender. Ay, qué pereza el cielo, porque es que mantienen rezando. Eso solo lo ha metido el enemigo. Antes más bien, qué alegría tener paz, aún en la dificultad. Qué alegría tener fuerza y tener esperanza y tener fe y tener amor y tener servicio y tener justicia, misericordia, bondad. De eso se trata el conocer los criterios de Dios. Vivir en Dios aquí para vivir como los limpios de corazón, como los rectos y justos delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino que ya por el mérito de Dios, Dios obrando dentro de nosotros, produciendo frutos de santidad. Es una invitación, es una meditación que todos debemos hacer. No es para unos pocos la santidad, es un camino necesario si queremos ver a Dios desde ya y gozarlo en la eternidad. No por miedo, sino por la grandeza de un don que hemos recibido todos desde el bautismo. Una vestidura blanca, presencia del Espíritu, Dios que camina con sus hijos. Dios quiere que todos sus hijos lleguen al conocimiento de Él. Por eso nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Jesús nos ha mostrado el camino, Él es el camino al Padre. Nos ha dado la fuerza del Espíritu, Dios por dentro guiándonos. No tenemos excusa, no hay pretextos, no hay situaciones, no, es que la iglesia, es que los curas, es que fulano, no. Es cada uno delante de Dios. Es un proyecto que sí, nos dieron el cuerpo, que también creó Dios desde el principio, pero nos dio el alma y nos dio una capacidad, inteligencia, voluntad, conciencia, espíritu con minúscula, que ahí en el centro, en la mitad del medio, en el corazón, Dios viene a morar. Y cuando verdaderamente lo dejamos entrar en libertad humana, hay una transformación impresionante, impresionante. Busquemos a Dios, busquémoslo con sed, con fuerza, con alegría. La santidad es necesaria. Es nuestro sentido de gozo, de plenitud y de esperanza todos los días en Dios. Que esta celebración nos ayude a vivir no en la oscuridad, no en los criterios del mundo, en la sabiduría de Dios. Queremos ver a Dios, queremos sentir a Dios, queremos vivir en su presencia. Hagamos oración. Te alabamos, te bendecimos en este día, Dios unitrino, eres grande, porque nos amas, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo por la salvación del género humano, porque tú, Santo Espíritu, caminas con nosotros, somos templos tuyos. Permite a esta generación, Señor, que conozca la santidad. Caminar en santidad es gozar de tu presencia, es agradarte a ti,
es vivir con criterios del para qué fuimos creados, para qué nacimos, cuáles son nuestras obras. Señor, enséñanos a tener dolor de corazón, contrición de corazón, cambiar nuestra vida, vivir en tus criterios. Que la santidad sea como un tesoro que nosotros buscamos, porque sabemos que son las actitudes de permitir que tú entres en nuestra vida y cambiar profunda y radicalmente nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, emociones, todo nuestro ser, Señor. Renuévanos totalmente. Queremos conocerte ya, sentirte ya, vivir en tu presencia para llegar a la gloria eterna, para llegar a la visión beatífica, para vivir como santos delante de ti, como muchos hombres y mujeres que desde la sencillez de la vida ya están gozando en tu presencia. Te alabamos por todos esos familiares que ya son santos triunfantes, todas aquellas generaciones de nuestros familiares que ya están en tu presencia, porque sabemos que ellos interceden por nosotros. Te pedimos por nuestros familiares que están ahí en el camino de purificación, como lo veremos también en el 2 de noviembre de los fieles difuntos, pero permítenos hoy aprender a ser pobres de espíritu, poner toda la confianza en ti y a ser limpios de corazón para verte a ti hoy y toda la eternidad. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué pienso? Cada uno de ustedes haga esta pregunta. Para mí, ¿qué es la santidad? ¿Es importante la santidad para mí? ¿Quiero ver a Dios? ¿Quiero sentir a Dios desde ya? ¿Creo que estoy haciendo las cosas bien? ¿Busco la voluntad buena, perfecta, agradable de Dios? ¿Qué me falta a mí para enamorarme más de este camino de santidad, de este encuentro con Dios? ¿Qué tengo que sacar de lado de actitudes, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, para que verdaderamente la santidad adquiera como un nuevo sabor en mi vida, como una nueva fuerza en mi vida? ¿Qué obras estoy produciendo? ¿Qué misericordia hago para los demás? Acordémonos, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. ¿Cómo estoy en torno a las obras de misericordia? Hago oración para ver la vida y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver la vida con sus criterios. Yo los invito a que sea un día muy importante, es un día muy grande y maravilloso. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.